Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios porque Él en esta noche tiene palabra para nosotros. Y vamos a hacer una oración, vamos a decirle a Dios que Él nos hable, que Él aconseje nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestro corazón de una manera especial a cada uno de nosotros. Danos, Señor, la porción que cada uno de nosotros necesita, porque tú sabes de qué cosa tenemos necesidad, Señor. Recibiremos tu palabra, sea de consuelo, sea de exhortación, Señor, sea de enseñanza, lo que sea, Señor, lo recibiremos con gozo y con alegría, Padre, pues es tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tomes, Señor, a cada una de las familias que en esta hora, pues, han de ver este mensaje. Yo te ruego, usa mi vida, quema mis labios con carbón encendido, y que tu palabra, Señor, quede grabada como con cincel y martillo en nuestro ser. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar a hablar de la palabra de Dios. Nuestro texto se encuentra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, que dice de la siguiente manera: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, hermano, pues la vida eterna, hermano, la vida que Dios nos ha dado, es una vida, hermano, que no depende del tiempo nuestro, ni del espacio en el que estamos, porque Dios ha cambiado, hermano, nuestra naturaleza, ¿sí? En el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cambió nuestra naturaleza como seres humanos, hermano. Solo que a veces no nos damos cuenta, a veces no hemos meditado en esto. Pero mire, meditando en todo esto, valga la redundancia, sí, así es, hermano. Pasamos de muerte a vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Señor Jesucristo se manifestó a nosotros, entonces nosotros comenzamos a vivir una nueva vida, con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, porque la perspectiva de ver la vida cambió en nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque pues a lo mejor antes pensábamos que estábamos en lo correcto, en lo que hacíamos, pero cuando llegó la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, pues fuimos transformados, hermano, a nuevas criaturas. Como dice la Escritura, ¿verdad? Y aquí las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, amado hermano, nuestra vida en Cristo es excelente, es maravillosa. Yo creo, hermano, que si cada uno de nosotros eh, estamos en oración, estamos leyendo su palabra, estamos sirviéndole al Señor, estamos buscando su presencia, su llenura, hermano, pues vamos a experimentar cosas de Dios. Y las cosas de Dios, hermano, podemos decir son sobrenaturales. No son cosas que se dan en la esquina, ¿verdad? Ni que nos la da ningún hombre. Son cosas de Dios, del poder de Dios manifestado en nuestra vida, hermano. Entonces, hermano, pues, fíjese, nuestro texto dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto escribe el apóstol Juan, hermano, en una de sus primeras cartas, porque primera de Juan. Y hermano, esto él lo dice, le voy a decir por qué. Porque mire, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, el apóstol Juan estaba allí muy cerca. Entonces él vio cuando los romanos, hermanos, llegaron a quebrar las piernas de todos los que estaban crucificados, pues, para que murieran. Pero el Señor Jesucristo ya estaba muerto, ya había muerto. Sin embargo, pues uno de los soldados atravesó el costado del Señor con una lanza, y el apóstol Juan vio que brotó de esa herida agua y sangre. Ajá. Entonces, amado hermano, hablar de esto, pues habla, hermano, del principio del ministerio del Señor, porque justo cuando él inicia su ministerio, hermano, es bautizado por Juan el Bautista. Recordemos este pasaje donde
Juan el Bautista dice, ¿verdad? Este es aquel de quien dije que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y también dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor, hermano, fue bautizado ahí en el río Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vino a traer esperanza, vino a traer fe a nosotros, hermano. Vino, hermano, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad, estábamos perdidos, hermano. Pero Él vino, hermano, con ese fin y ese propósito. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que vino no solamente en sangre, sino en agua y sangre, pues se refiere a esto, ¿verdad? En que pues Él fue bautizado, inició su ministerio en agua y culminó su obra en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, hermano. Sangre, hermano, que nos limpia de todo pecado, no nada más los cubre, sino que los limpia de todo pecado, y esos pecados, hermano, los arroja al mar para no volverse a acordar de ellos nunca, nunca más, hermano. Y, hermano, pues le voy a hablar de un pasaje muy, muy conocido por nosotros, cuando precisamente, ¿verdad? Y en el libro de Juan, en su capítulo 3, habla de Nicodemo, cómo el Señor Jesucristo está en un lugar y llega a Nicodemo de noche y le dice, pues, sabemos, le dice, fíjese, le dice, sabemos que las señales que tú haces no las hace nadie si no está Dios con él. Está reconociendo que Dios estaba con él y que las obras que hacía pues eran especiales. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Qué le responde Nicodemo? ¿Cómo? ¿He de meterme de nuevo al vientre de mi madre? ¿Por qué, hermano? Porque no entendía estas cosas. ¿Y sabe por qué? Mire, analizando las características de Nicodemo como principal de los fariseos, hermano, pues ¿cómo eran ellos? Muchas veces el Señor les dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras incrédula y perversa, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Y él estaba dentro de este grupo. Él estaba dentro de este grupo. Entonces, amado hermano, pues era difícil que él entendiera lo que el Señor le estaba diciendo. Sin embargo, cuando Nicodemo le dice, ¿verdad?, ¿cómo es que he de meterme al vientre de mi madre? Le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Algo que ha de haber dejado atónito a Nicodemo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque pues seguía sin entender. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? Porque vamos a regresar un poco al bautismo de Juan, en el cual los fariseos no quisieron participar. ¿Por qué? Porque era un llamado al arrepentimiento. Porque la anunciación, el pregón de Juan el Bautista era arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Y pues ellos siendo judíos, pues ellos decían, no, pues ¿por qué? Nosotros estamos bien, hasta que el Señor los confronta, ¿verdad? Hasta que el Señor los confronta, y pues sí les dice, ¿verdad? Sepulcros blanqueados y todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, habla precisamente, ¿verdad?, acerca del agua, porque ¿qué le está diciendo ahí? Pues que tenía que arrepentirse, que necesitaba el arrepentimiento para poder ver a Dios, y luego, para dejarle más claro, todavía le dice, de cierto te digo, que el que es nacido del Espíritu, le dice, fíjese cómo le dice, que es como el viento que sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde salió, ni sabes a dónde viene, ni sabes a dónde va. O sea, le está diciendo, es necesario que te arrepientas, que reconozcas tu condición de pecador, pero además le está diciendo, pero esto no lo puedes hacer solo, necesitas el Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo. Porque le dice, el que es nacido
del Espíritu es semejante al viento, que no sabes de dónde salió, pero oyes el sonido, ¿verdad? Y no sabes a dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué, hermano? Porque la vida, hermano, de aquel que ha nacido en el Espíritu, pues entrega su vida a Dios, entrega su vida, sus pensamientos, sus decisiones. ¿Cuántas veces, hermano, como hijos de Dios, nos aferramos a un trabajo porque pensamos que eso es lo mejor? Y desafortunadamente a veces ese trabajo nos aleja de la presencia de Dios, ¿verdad? O desafortunadamente a veces lo que hacemos no nos gusta. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a dejarle nuestra dirección a Dios, que Dios tome control de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Hacemos las cosas, hermano, pues como se nos ocurren. Entonces, en este caso, pues el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, mira, necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte, reconocer que necesitas de Dios, reconocer que eres pecador, pero además, eso no lo puedes hacer tú, el Espíritu Santo en ti lo va a hacer, ¿sí? Y el Espíritu Santo va a venir, no vas a saber ni de dónde, ni cómo, pero el Espíritu Santo va a llenar tu vida de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, amados hermanos, vemos cómo Nicodemo finalmente, pues, tiene que reconocer, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, pues, no era cualquier profeta, ¿verdad? Ahora, nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, es necesario que veamos la importancia que tiene incluso el ser bautizados en agua, hermano. A veces lo vemos, a lo mejor sí, como algo especial, pero déjeme decirle que algo sobrenatural pasa cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo. Conocemos que está el bautismo y la Santa Cena a la mesa del Señor, ¿verdad?, que son los dos sacramentos que el Señor Jesucristo nos deja instituidos en su palabra. Y de ellos, hermano, los dos son muy importantes. Pero el bautismo, hermano, es necesario que tengamos la conciencia de que al bajar a las aguas, algo va a ocurrir en ese momento. Y la verdad sí, hermano, porque si hubiese estado el apóstol, bueno, Juan el Bautista, hubiese estado allí llamándonos a bautizarnos, que hubiera dicho, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, y nos hubiera bautizado, hubiéramos entrado con la conciencia, hermano, de que tendríamos que habernos arrepentido. De modo, hermano, que aquel que baja las aguas del bautismo tiene que haberse arrepentido, hermano, de todos sus pecados y saber que va a iniciar una nueva vida. No que no la haya iniciado ya, porque hay cristianos que tienen 5, 6, 7, 8 años y apenas se están bautizando. Pero esto es, hermano, porque muchas veces no se ha entendido el concepto, más bien el Evangelio, no se ha entendido el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? La bendición que trae el ser bautizado, ¿sí? Ser bautizado, hermano, trae una bendición grande. El Señor Jesucristo escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Por su obediencia, por su santidad, porque era el Cordero de Dios que iba a que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Nosotros no somos esos, pero no somos el Cordero de Dios, el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, pero nosotros también, hermanos, somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesucristo, el cual, hermano, pues si nosotros tomamos con todo nuestro corazón este hecho, pues va a transformar nuestra vida de una forma, hermano, que vamos a ser fieles a Dios. En estos tiempos, hermano, de pandemia, hay muchos hermanos que ya no quieren regresar a la iglesia, hermano. Hay hermanos que ya les cuesta trabajo regresar, ya se acostumbraron a no venir a la casa de Dios. Es triste decirlo, hermano, pero así es. Así es, hay hermanos que les va a costar mucho trabajo regresar a la casa de Dios. Va a haber muchos hermanos que están desalentados, que están desanimados. Y esto es ¿por qué, hermano? Porque han descuidado esa parte importante de la oración, de estar siempre a la búsqueda de Dios. Mire, cuando usted se aburra, hermano,
porque pues pasa el martes, pasa el jueves, y bueno, el jueves pues hay palabra de Dios, el martes no tenemos, ¿verdad? Pero, y aparte pues no salimos. Entonces, hermanos, si usted se encuentra en la situación de que está aburrido, pues cante alabanzas. Yo, varias ocasiones luego me aburro, agarro el teclado y le digo a mi familia, venga, vamos a cantar unas alabanzas. Y ahí se nos va el tiempo cantando alabanzas. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida en Cristo, pues si estoy aburrido, pues no voy a buscar una película, ¿verdad? O no voy a buscar una telenovela, o no voy a buscar irme al cine porque a lo mejor hasta me puedo contagiar. O estoy aburrido, me voy a ir al centro comercial, ¿verdad? Tenemos que buscar las cosas de arriba, hermano, las cosas que van a traer a nuestra vida bendición. Si queremos bendición, hermano, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo, entonces debemos, hermano, buscar a Dios. Y vamos a ver, hermano, cómo vamos a ser bendecidos. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículos 4 al 6, dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque ciertamente así, Dios nos salvó no porque fuésemos los mejores, no porque fuésemos los más entendidos, no porque fuésemos los más sabios, hermano, o por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino nos salvó, hermano, por su misericordia. Ahora, dice aquí, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es esto, hermano? Pues nuestra vida, hermano, en nuestra vida debe haber una regeneración. Y si tomamos esta palabra regeneración, regenerar, quiere decir volver, a dejar como nuevo, ¿sí? Regenerar. Quiere decir lo que ya estaba echado a perder, vuelve a tener vida, ¿verdad? Como en el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? No voy a hablar ahorita de esto, pero vamos a suponer cuando un tejido se daña del cuerpo, que tiene que ser regenerado, y entonces tiene que ser dejado, pues como estaba antes, ¿verdad? Entonces, dice, por el lavamiento de la regeneración. Al haber una regeneración, como le decía yo hace unos instantes, pues debe de haber, hermano, un cambio visible. Sí, un cambio visible. Y sabe que los primeros que lo notan, pues los que viven con nosotros, nuestra familia. En mi caso, pues tengo ahí a mis hermanos, a mis hermanas, ¿verdad? Y si yo, no muestro una vida de regeneración, pues van a decir qué tipo de cristiano es ¿verdad? Pero, por el lavamiento de la regeneración, dice aquí, y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es otra palabra, la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, lo que ya estaba mal, lo que ya estaba, pues, ya para la muerte, porque la verdad, hermano, mientras no conocemos a Cristo, mientras no entregamos nuestra vida a Cristo, somos reos de muerte, hermano. Somos personas que, si no aceptamos a Cristo, si no buscamos a Dios, pues el único fin que nos espera, hermano, cuando muramos, pues es el infierno, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es importante que ahora como hijos de Dios, como cristianos, hermano, yo no sé cuántos años tenga usted, yo le puedo decir, pues tengo como unos 16, 17 años en el Evangelio, ¿verdad? Y cruzar 16, 17 años en el Evangelio sin mostrar los frutos de arrepentimiento, los frutos de la regeneración, hermano, la renovación en el espíritu en nuestra vida, hermano, pues entonces hemos perdido el tiempo.
¿Por qué? Porque nuestra vida, hermano, debe de ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y como dice la palabra de Dios en estos tiempos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí son malos, hermano. Salimos a la calle y pues nos encomendamos a Dios porque, hermano, aparte de la pandemia, pues está la delincuencia que ha aumentado, ¿verdad? Usted ya sabe que ahora ya en las noticias ya es muy visible que dicen que unos asaltantes se subieron a la combi y mataron a un joven, tantas cosas, hermano. Yo no vine aquí a hablarle del noticiero, ¿verdad? Pero es lo que se está viviendo, hermano. Y eso, hermano, son señales que debemos estar al pendiente de las señales, hermano, porque el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, viene pronto, hermano, y viene por una iglesia que esté preparada. Hay de aquellos, hermano, que cuando venga el Señor, los halle durmiendo, o como aquellas vírgenes, ¿verdad? Que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 estaban en el templo, las 10 estaban ahí, pero 5 de ellas estaban preparadas, y las otras 5, hermano, pues estaban perdiendo el tiempo, estaban viendo telenovelas, estaban viendo el Facebook, estaban en el TikTok, estaban en tantas cosas, hermano, pero menos buscando de Dios. Hermano, de lo que sea lleno su corazón, hermano, de eso hablará su boca. El día del Señor, hermano, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, pero el día que el Señor venga, hermano, ¿qué vamos a hablar con nuestros labios? Diremos como aquellas vírgenes: Señor, espera, nos vamos a traer aceite, aceite símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, hermano, pues va a estar en nuestro ser siempre y cuando nosotros estemos leyendo su palabra, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos escudriñando la Escritura, cantando alabanzas, hermano. Qué maravilloso será el día que venga el Señor. Y imagínense, y estemos en nuestro hogar cantando alabanzas con nuestra familia porque estábamos aburridos, por decir algo. Entonces, hermano, la palabra de Dios no nos dejará estar ociosos. Siempre vamos a estar haciendo algo, pero algo en Dios, hermano. Porque qué triste va a ser si viene el Señor y nos encuentra viendo películas, nos encuentra en las redes sociales, ¿verdad? Pero podemos estar en las redes sociales igual y buscando de Dios, ¿verdad? Porque yo no digo que sea malo. Pero realmente los jóvenes, hermanos, estarán viendo cosas de Dios en el celular. Yo creo que no. No lo sé, ¿verdad? Pero es importante que como hijos de Dios, hermano, pues llevemos a nuestra familia, nosotros como cabezas del hogar, pues a la búsqueda de Dios, hermano. Los días son malos, pero Jesucristo está con nosotros porque Él así lo prometió. Entonces, hermano, volviendo a nuestro pasaje inicial, a nuestro texto inicial que dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, hermano. Pues sí, hermano, el Señor vino a ponernos ejemplo en todo. Por eso Él fue bautizado. Y ocurrió un hecho trascendental ahí en ese bautizo, ¿verdad? Primero la actitud de Juan el Bautista: Señor, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? Antes mejor tú a mí, ¿verdad? Pero pues era necesario, porque Él vino, como Él lo dice, Él no vino a hacer a un lado la ley, Él vino a cumplirla. Y con más razón pues iba a venir, ¿verdad?, a anunciar el Evangelio con el ejemplo, porque recordemos que el Señor Jesucristo predicaba y mostraba, ¿verdad?, su poderío. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos, amados hermanos, que servir a Dios, tenemos que buscarle. Y hermanos, si alguno está indeciso, no se ha bautizado, hermano, pues hágalo. Es un hecho, pero ¿sabe qué? Cuando lo haga, véalo como un hecho trascendental, hermano. Como un parteaguas en su vida, hermano. Así como el tiempo en la historia, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Usted véalo así, hermano, porque usted está dando testimonio que realmente está arrepentido. Y aparte, porque el que se bautiza, hermano, ha mostrado los frutos de la regeneración. Y ahí, hermano, pues a tener mucho cuidado, ¿sabe por qué? Porque viene el enemigo con todo.
Muchos ahí se bautizan, hermano, y ya no los vuelve a ver ni el polvo en el templo, hermano, se van. Parece ser que el bautizo, lejos de haber traído un beneficio a su vida, pues los vino a perjudicar porque se fueron del templo. Yo en el caminar, hermano, he visto muchos jóvenes y varones, hermano, mujeres que se han bautizado, hermano, y pues se van de la casa de Dios, ya no los vuelve usted a ver, y usted los encuentra y dicen que sí van, pero pues no van, ¿verdad? Entonces, amado hermano, debemos de tener cuidado, estar siempre en oración, hermano. La misma palabra de Dios nos dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga, hermano. Nadie de nosotros puede jactarse de ser un muy buen cristiano, o soy el mejor cristiano de la iglesia, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo advierte, ¿verdad? Lo advierte el apóstol Pablo. El que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces lo tomamos en poco, pero realmente es así, hermano. Gracias damos a Dios, hermano, porque usted y yo estamos escuchando el mensaje de Dios y que va a traer bendición a nuestra vida. Otros tantos han dejado esto, hermano. Veíamos tristemente, ¿verdad?, que en las reproducciones, en las vistas de las grabaciones de las predicaciones, hermano, ha bajado mucho la audiencia, ha bajado mucho los que vemos estos programas grabados, ¿verdad? Entonces, hermano, que no nos suceda eso. El día que nos suceda eso, hermano, estamos enfriándonos. Estamos enfriándonos y, hermano, qué tristeza, porque si nos enfriamos, hermano, para levantarnos, va a ser muy difícil, hermano. Que Dios, hermano, nos guarde, que Dios nos prospere, ¿verdad? Y que Dios, hermano, nos sustente. Entonces, hermano, yo le invito a que pues lleve a su familia, hermano, a llevar realmente una vida cultural, a buscar a Dios, porque como dice la Escritura, a buscar a Dios mientras puedan ser hallados. Entonces, vamos a hacer la obra de Dios y no vamos a olvidarnos de que la vida en Dios es excelente, hermano. Sea la condición en la que estemos, si estamos enfermos, si tenemos un problema, hermano, Dios está con nosotros. Y la vida en Cristo, hermano, es excelente. Y excelente, hermano, quiere decir no solo lo bueno, sino lo que le sigue de lo bueno. ¿Por qué, hermano? Porque a lo mejor, pues como yo que estoy enfermo, ¿verdad? Estoy orando a Dios y a lo mejor el día de mañana amanezco sano. Porque yo creo que Dios, hermano, quiere el bien posible para nosotros. Entonces, hermano, pues pongamos nuestra vida en manos de Dios, a nuestra familia. No cesemos de orar, hermano, como dice la palabra en Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y bueno, hermano, pues doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y le invito, hermano, a que no deje de ver estas transmisiones, hermano. No sabemos cuánto tiempo serán, pero que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no flaquee, hermano. Y oremos por aquellos, hermano, que no han regresado y por aquellos que están desanimados. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por la vida, Señor, de cada uno de tus hijos e hijas que están viendo este programa, y por aquellos que no lo están haciendo también. Señor, te ruego, te suplico, poderoso Salvador, que al débil, Señor, que al necesitado, Señor, que al que tiene un problema, que al que tiene una aflicción, Señor, tú lo levantes en esta hora, Padre Santo. Te ruego por aquellos, Señor, que su ánimo ha decaído, Padre, y que ya no quieren volver a la casa de Dios, que tú, Señor, les fortalezcas, Padre Santo, que tu Espíritu Santo noble les sustente, Señor, que tu presencia gloriosa sea con cada uno de nosotros, con nuestros hijos, Padre Santo, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Bendice a tus siervos, Padre, a mi hermano Pedro Herrera Fabiana, a su esposa, a mi hermana Sol, Señor, a tu siervo, a mi hermano Abisaí, Señor Jesucristo, y a cada uno de los que te sirven, Padre, y a cada uno de los que hacen posible estas transmisiones, Señor, a mi hermana Carla, Padre, bendícela, Señor, a su familia, Señor Jesús, mi hermano Benjamín.
No menciono a todos, Señor, pero yo te ruego que bendigas a todos y cada uno de los miembros de esta amada iglesia de Las Torres, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga mucho y que Dios prospere su vida, así como prospera su alma. Amén.